El millonario se quedó paralizado al escuchar a la mesera cantar una canción en el restaurante. La misma que su amada cantaba antes de desaparecer hace 10 años. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Enzo Rodríguez se ajustó la chaqueta mientras observaba el restaurante con una mirada vacía. La elegancia del lugar no lograba distraerlo del vacío que llevaba cargando por 10 años. Martina, su nombre seguía siendo una herida abierta. 10 años desde que desapareció sin dejar rastro, arrancando su felicidad de raíz. Nadie entendía su dolor, ni siquiera él mismo podía explicarlo. La policía había cerrado el caso, pero Enzo no podía hacerlo. No cuando cada noche soñaba con su risa y despertaba a la cruel realidad de su ausencia. Pidió una copa de vino, esperando que el sabor amargo ahogara sus recuerdos, pero entonces la voz de una mujer llenó el aire. Se detuvo, el tiempo pareció congelarse. Esa voz, su cuerpo se tensó, esa voz era idéntica a la de Martina. Giró la cabeza hacia el escenario y sus ojos se clavaron en una joven que cantaba con los ojos cerrados, como si estuviera perdida en su propia tristeza. El corazón de Enzo latía con fuerza, sus manos temblaban al sostener la copa. La melodía era la misma canción que Martina solía cantar, una canción que compartía con él en sus noches bajo las estrellas. La voz de la joven acariciaba cada nota con una melancolía tan auténtica que dolía escucharla. No puede ser, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. La similitud era aterradora. No solo la voz, sino la manera en que movía las manos al cantar, la forma en que inclinaba la cabeza en los momentos más emocionales. Era como ver un fantasma. El dolor lo golpeó con fuerza, arrastrándolo a recuerdos que había intentado enterrar. La sonrisa de Martina, sus ojos llenos de vida, su risa ligera y luego, la nada. La ausencia inexplicable, el vacío insoportable. Pero ahora esa voz estaba ahí, viva, trayendo de vuelta todo lo que había perdido. La joven abrió los ojos y su mirada recorrió el salón hasta encontrarse con la de Enzo. El mundo se detuvo. Su corazón dejó de latir por un segundo. Esos ojos, esa mirada cargada de tristeza y miedo. Era como si lo reconociera. El impacto lo dejó sin aliento. ¿Podía ser ella? ¿Podía Martina estar viva? La joven se tensó al notar su mirada insistente. Sus ojos se agrandaron, llenándose de miedo. Dio un paso atrás, tropezando levemente antes de bajar del escenario con prisa. Enzo reaccionó instintivamente, dejando la copa a medio caer mientras se levantaba para seguirla. La multitud lo obstaculizó, pero logró abrirse paso hasta la puerta trasera por donde ella había huido. Al empujarla, se encontró en un callejón oscuro y estrecho, iluminado solo por una tenue farola. El eco de pasos apresurados resonaba en la distancia. Enzo corrió, su corazón desbocado por la mezcla de miedo y esperanza. Doblando la esquina, encontró el delantal de la joven tirado en el suelo, como si lo hubiera dejado atrás en su prisa por escapar. Lo levantó y sintió una humedad en la tela. Sangre. Una pequeña mancha oscura manchaba el borde del delantal. Su mente se llenó de imágenes aterradoras. ¿Estaba herida? Porque había huido, la desesperación lo empujó a seguir buscando, sus ojos recorriendo cada sombra en el callejón. Entonces lo vio. Un destello metálico junto al delantal. Se agachó y recogió un colgante dorado. En el centro, un grabado familiar, sus iniciales y las de Martina entrelazadas en un diseño que él mismo había mandado a hacer como un símbolo de su amor eterno. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese colgante no podía estar ahí. Había desaparecido junto con Martina. Era una pieza única, imposible de replicar. Sus dedos temblaban al tocar el frío metal, sintiendo un dolor profundo que lo desgarraba por dentro. «Martina, eres tú», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Se levantó de golpe, girando la cabeza en todas direcciones, buscando alguna señal, alguna pista. Entonces, una sombra se movió al final del callejón. Enzo corrió tras ella, pero al llegar a la esquina no encontró nada más que la calle vacía. El eco de sus pasos resonó en la noche silenciosa. El colgante pesaba en su mano como un recuerdo tangible de lo que había perdido. ¿Podía ser posible que Martina hubiera estado tan cerca sin que él lo supiera? Porque había huido al verlo. ¿Qué le habían hecho? Su mente giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta. Volvió al restaurante con el corazón oprimido. La multitud seguía disfrutando de sus cenas, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Se acercó al gerente con pasos apresurados. La mesera que cantó, ¿quién es ella?, preguntó, tratando de sonar calmado, pero su voz temblaba. El hombre frunció el ceño. Ninguna de nuestras empleadas canta, señor. Quizás fue una clienta que pidió subir al escenario. Enzo sintió un escalofrío. ¿Cómo podía no saberlo? La joven llevaba el uniforme del restaurante. Ella dejó esto atrás, dijo, mostrando el delantal manchado de sangre. El gerente lo miró con una expresión de confusión.
Ese no es nuestro uniforme, aquí no usamos ese diseño. El estómago de Enzo se revolvió. Nada tenía sentido. La canción, la voz, el colgante y ahora un uniforme que nadie reconocía. Salió del restaurante, sintiéndose atrapado en una pesadilla. El colgante seguía en su mano, sus dedos cerrándose con fuerza sobre él. Un aire frío recorrió la calle mientras la imagen de la joven volvía a su mente. Esos ojos llenos de miedo, esa voz cargada de tristeza, la certeza se instaló en su pecho. Esa joven no era una simple cantante. Estaba conectada a Martina, de alguna manera, lo estaba. Enzo supo en ese instante que no podía rendirse. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. No podía permitirse perderla de nuevo. La obsesión y la esperanza se entrelazaron en su mente, alimentando su determinación. Mientras las luces del restaurante se apagaban a sus espaldas, Enzo caminó hacia la oscuridad, aferrándose al colgante como si fuera la última conexión con su amada desaparecida. No descansaría hasta encontrarla, no esta vez. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Enzo no pudo dormir. La imagen de la joven, cantando con esa voz tan similar a la de Martina, se había grabado en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro lleno de miedo al mirarlo, como si lo reconociera. Recordaba la manera en que había huido y el colgante que dejó atrás. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo el frío del metal contra su piel. Las iniciales seguían ahí, intactas, como si el tiempo no hubiera pasado. Tenía que encontrarla. Tenía que saber la verdad. Al amanecer, Enzo se presentó en el restaurante, esperando respuestas. Observó a los empleados llegar uno por uno, pero ninguno era la joven que había visto cantar. Se acercó al gerente con una sonrisa forzada. «Disculpe, estoy buscando a una mesera que cantó anoche. Tiene cabello oscuro y ojos melancólicos». El gerente lo miró con curiosidad. «Lo siento, señor, pero aquí nadie cumple con esa descripción. Además, nuestras empleadas no cantan. Eso está prohibido por la política del restaurante». Enzo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Yo la vi. Tenía este uniforme», insistió, mostrando el delantal que encontró en el callejón. El gerente frunció el ceño. «Ese no es nuestro. Tal vez alguien se haya colado, pero eso es imposible. Tenemos seguridad en cada entrada». La explicación no lo convenció. Había algo extraño en todo eso. La duda comenzó a consumirlo. Decidido a encontrar respuestas, Enzo pasó el día vigilando el restaurante, observando cada rostro, analizando cada movimiento. Pero ella nunca apareció. Se sintió como un loco, obsesionado con una sombra que parecía no existir. La frustración creció en su pecho, junto con el dolor de recordar a Martina. ¿Y si su mente le estaba jugando una broma cruel? ¿Y si solo estaba viendo lo que deseaba ver? Cuando el sol comenzó a caer, Enzo se acercó a uno de los meseros, fingiendo casualidad. «Disculpa, he venido varias veces últimamente y hay una chica que canta maravillosamente. ¿Sabes quién es?» El mesero lo miró extrañado. «No, señor, aquí no tenemos música en vivo. Solo la pista que ponemos por los altavoces». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible? Él la había visto, había escuchado su voz. El delantal y el colgante eran pruebas de su existencia. Sin embargo, nadie parecía recordarla. Un nudo de preocupación se formó en su estómago. Algo no estaba bien. Había algo oscuro y misterioso detrás de todo esto. Mientras caminaba hacia la salida, una risa llamó su atención. Miró hacia el fondo del restaurante y vio a un hombre sentado solo, observándolo fijamente. Tenía el cabello peinado hacia atrás y una expresión fría en su rostro. Sus ojos brillaban con una malicia que lo hizo estremecer. El hombre levantó su copa en un gesto sarcástico y bebió lentamente, sin apartar la mirada de Enzo. La sensación de peligro fue inmediata. Algo en la actitud de ese hombre lo inquietó profundamente. Parecía estar disfrutando de su desconcierto, como si supiera más de lo que dejaba ver. Enzo sintió un impulso de confrontarlo, pero cuando dio un paso hacia él, el hombre ya había dejado dinero sobre la mesa y se dirigía a la salida. Lo siguió a una distancia prudente, observando cómo caminaba con paso seguro hacia un coche negro estacionado en la esquina. Antes de entrar en el vehículo, el hombre se detuvo y miró hacia atrás, clavando sus ojos en los de Enzo. Una sonrisa burlona apareció en sus labios antes de desaparecer tras el vidrio polarizado del coche. Enzo sintió que su corazón latía con fuerza. Algo estaba ocurriendo. Alguien estaba jugando con él, manipulándolo. ¿Pero por qué? ¿Y quién era ese hombre? La posibilidad de que estuviera involucrado con la desaparición de Martina lo golpeó con fuerza. No podía ignorarlo. La determinación se apoderó de él. Contrató a un investigador privado para seguir al hombre misterioso.
Días después, recibió un informe con información inquietante. Su nombre era Mateo Montero, un guardaespaldas conocido por trabajar para Juan Fernández, un empresario poderoso con conexiones en el mundo del crimen. La sangre de Enzo se heló al leer ese nombre. Fernández había sido amigo cercano de su familia, un aliado en los negocios, hasta que Martina desapareció. Todo comenzó a encajar en su mente. La misteriosa joven, el colgante, el hombre vigilándolo. ¿Había estado Fernández involucrado en la desaparición de Martina? La traición y el odio se entrelazaron en su pecho, alimentando un deseo de venganza. Esa noche, regresó al restaurante, decidido a encontrar más pistas. Se escondió en una esquina oscura, observando desde lejos. Y entonces la vio. La joven apareció brevemente por la puerta trasera, mirando hacia ambos lados antes de desaparecer de nuevo. Enzo corrió hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar una voz amenazante. «¿No te dije que no confiaras en él?». La joven respondió con voz temblorosa: «Lo siento, pero él me miró como si me conociera». Un silencio tenso llenó el aire antes de que la voz respondiera fríamente: «No olvides quién eres. Si recuerda algo, estarás en peligro, y tú sabes lo que eso significa». El miedo inundó los ojos de la joven antes de cerrar la puerta apresuradamente. Enzo sintió un nudo en el estómago. Alguien la estaba controlando, manipulándola para que olvidara su pasado. ¿Pero por qué? El sonido de pasos se acercó y Enzo se escondió detrás de unos contenedores. Vio a Mateo salir del restaurante, hablando por teléfono. Claro que sí, todo bajo control. Ella no recuerda nada, todavía. La expresión fría en su rostro hizo que la sangre de Enzo hirviera. Hasta donde llegaba la influencia de Fernández. ¿Y cuánto sabía Mateo sobre la desaparición de Martina? Enzo apretó los puños. No había ninguna duda. Estaban ocultando algo oscuro, y esa joven era la clave. Tenía que protegerla, tenía que salvarla y, sobre todo, tenía que descubrir la verdad. Mientras las sombras de la noche lo envolvían, Enzo supo que no había vuelta atrás. Fernández había jugado con su vida, le había arrebatado a Martina, y ahora manipulaba a esa joven que era su reflejo. La rabia y la desesperación lo impulsaron a tomar una decisión. No descansaría hasta destruir a Fernández, no importaba el precio. Enzo se movió entre las sombras, oculto en su auto, con la vista fija en la puerta trasera del restaurante. Su paciencia se tensaba como una cuerda a punto de romperse. No podía permitirse perder a la joven otra vez. Desde que escuchó la conversación entre ella y Mateo, no había dormido. No podía dejar de pensar en lo que significaban esas palabras: no olvides quién eres. Si recuerda algo, estará en peligro. ¿Quién quería que olvidara? ¿Qué era lo que ella debía recordar? El callejón permanecía en silencio, pero su instinto le decía que algo estaba por suceder. Y entonces, la vio. La joven salió por la puerta trasera, esta vez sin uniforme, vestida con una chaqueta holgada y un bolso al hombro. Sus pasos eran apresurados, como si temiera que alguien la siguiera. Enzo encendió el motor con cautela, esperando el momento adecuado para moverse. La siguió a distancia, observando cómo avanzaba por las calles sin mirar atrás. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos apretaban las correas del bolso, que delataba su nerviosismo. Cuando dobló en una calle más estrecha, él estacionó rápidamente y bajó del auto. Caminó tras ella, con el pulso acelerado. La joven se detuvo frente a un pequeño departamento y rebuscó en su bolso con manos temblorosas. Parecía apurada, como si sintiera que el tiempo se le acababa. «Disculpa». Su voz sonó más grave de lo que esperaba. La joven se congeló, girando lentamente. Su rostro palideció al verlo. Por un instante, el miedo en sus ojos fue tan evidente que Enzo sintió que algo dentro de él se rompía. «Necesito hablar contigo», dijo, dando un paso adelante. Ella negó con la cabeza, retrocediendo hasta chocar contra la puerta. «No te conozco, aléjate de mí». Enzo sostuvo el colgante en su mano y lo levantó. La reacción fue inmediata. La joven lo miró fijamente, su respiración se volvió errática. Un destello de algo, confusión, dolor, cruzó su rostro antes de que soltara un susurro tembloroso. «¿Dónde encontraste eso?». «Te lo dejaste atrás», respondió Enzo, sin apartar la mirada de ella. «Quiero saber por qué tienes esto». «Es imposible que lo poseas a menos que…». «No sé de qué hablas», lo interrumpió, arrebatándole el colgante de las manos con una rapidez que lo tomó por sorpresa. Sus dedos temblaban al cerrarlos alrededor de la joya. «Esto es mío. No tiene nada que ver contigo». «Ese colgante es único», insistió Enzo, sintiendo que su frustración crecía. «Yo lo mandé a hacer. Se lo regalé a alguien hace 10 años. A alguien que desapareció sin dejar rastro». La joven parpadeó varias veces, su expresión se endureció. «No sé quién eres. No quiero problemas. Solo déjame en paz». Se giró para abrir la puerta, pero Enzo no podía dejarla ir.
No después de todo lo que había descubierto. Si no me conoces, ¿por qué huiste cuando me viste en el restaurante? Su cuerpo se tensó. Sus manos apretaron la llave con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Pero no respondió. ¿Quién eres?, insistió él. Dímelo, porque yo sé que no eres quien dices ser. La joven cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de una tristeza que lo desarmó. No quiero recordar, susurró. La puerta se abrió de golpe desde adentro. Un hombre alto apareció, con el ceño fruncido y una mirada dura. Enzo lo reconoció de inmediato. Mateo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, su voz cargada de amenaza. La joven se giró hacia él como si acabara de ser rescatada. Nada. Solo un desconocido haciéndome preguntas sin sentido. Enzo apretó los puños. Mateo puso una mano en el hombro de la joven y la empujó con suavidad hacia adentro. No le hagas caso a esta clase de gente. Entra ahora. Ella obedeció sin protestar. Enzo dio un paso adelante, pero Mateo bloqueó la entrada con su cuerpo. No sé qué intentas, pero te advertí que te mantuvieras alejado. ¿De qué tienes miedo?, desafió Enzo. ¿De que recuerde quién es en realidad? Mateo sonrió con burla. Ella es exactamente quien debe ser. Antes de que Enzo pudiera responder, Mateo cerró la puerta en su cara. El silencio del pasillo lo envolvió, junto con una certeza escalofriante. Esa joven estaba atrapada en una mentira. Alguien había manipulado su pasado, enterrado su identidad, y Mateo estaba protegiendo ese secreto con su vida, pero Enzo no iba a rendirse. Giró sobre sus talones y salió a la calle, con la determinación ardiendo en su interior. Tenía que llegar al fondo de todo. Martina no había desaparecido sin razón. Y si esa joven no era Martina, ¿quién demonios era en realidad? Algo dentro de Enzo le gritaba que estaba cada vez más cerca de la verdad. La reacción de la joven al ver el colgante, su miedo al recordar, la presencia de Mateo protegiéndola, todo apuntaba a que alguien había manipulado su vida. Pasó días investigando, llamando a contactos, presionando puertas que se habían cerrado hacía años. Finalmente, un nombre surgió en su búsqueda: el doctor Emilio Guzmán, un médico que trabajaba en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Su nombre estaba vinculado a casos de pacientes con amnesia inducida por traumas severos. Cuando llegó a la clínica, la recepcionista intentó negarle una cita. El doctor Guzmán no recibe visitas sin previa programación. Enzo apoyó ambas manos sobre el escritorio, inclinándose hacia ella. Por favor, dígale que es sobre Martina. El rostro de la mujer palideció. Ni siquiera preguntó más. Se giró y desapareció por un pasillo. Minutos después, una puerta se abrió. Un hombre mayor, con canas desordenadas y expresión tensa, le hizo una señal para entrar. El despacho estaba lleno de documentos y fotografías médicas. El doctor Guzmán cerró la puerta con llave antes de mirarlo fijamente. Sabía que alguien vendría algún día, murmuró, sentándose detrás del escritorio. Enzo se inclinó hacia él, su paciencia al límite. ¿Qué le hicieron? Guzmán suspiró, pasando una mano temblorosa por su rostro. No puedo decir mucho, pero puedo darte algo. Hace 8 años, recibimos a una joven en estado crítico. No tenía identificación ni recuerdos. Había sido encontrada en las afueras de la ciudad, desorientada. Se le diagnosticó amnesia disociativa. Enzo sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo llegó hasta aquí? Guzmán lo miró con tristeza. La trajeron 2 hombres con órdenes estrictas de no hacer preguntas. Dijeron que si intentábamos averiguar más, nuestras licencias médicas estarían en peligro. Enzo sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Era Martina? El médico titubeó. No lo sé, solo sé que después de meses en tratamiento, fue entregada a una familia adoptiva con un nuevo nombre, una nueva vida. Nunca pregunté más. Me pagaron para olvidar. Enzo apretó los puños con rabia. Dame un nombre. Guzmán cerró los ojos, como si su conciencia estuviera debatiéndose. Finalmente, sacó un archivo de una gaveta cerrada con llave y se lo entregó. Si realmente quieres saber la verdad, aquí la tienes. Enzo abrió el archivo y su mundo se sacudió. Ahí estaba una fotografía de la joven. Su expresión era diferente, su cabello un poco más corto, pero era ella. El nombre en el expediente: Carla Fernández. Sintió que todo encajaba como un rompecabezas maldito. ¿Quién la adoptó?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Guzmán bajó la mirada. Fue Juan Fernández. El pecho de Enzo se llenó de furia. Todo este tiempo, su mayor enemigo había tenido a Carla bajo su control. No solo se había llevado a Martina, sino que había manipulado a su hija. Salió de la clínica sin despedirse. Su única misión ahora era enfrentar a Fernández y traer la verdad a la luz. Esa noche, Carla estaba en su departamento cuando escuchó golpes en la puerta.
Se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién es? La voz de Enzo atravesó la madera. Necesito hablar contigo. Carla sintió un escalofrío. Algo dentro de ella le decía que no debía abrir, pero al mismo tiempo, la curiosidad y el miedo se mezclaban en su pecho. Enzo entró de un paso, cerrando la puerta tras él. Sus ojos estaban cargados de algo que la hizo retroceder. No era enojo, era desesperación. Él sacó el archivo y lo dejó sobre la mesa. Tienes que ver esto. Carla miró los papeles con el ceño fruncido. Al abrirlos, su rostro se descompuso. Su propia fotografía. Su nombre. Sus registros médicos. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba las hojas, leyendo sobre un pasado que no recordaba. ¿Qué es esto?, susurró, su voz quebrada. La prueba de que te han mentido toda tu vida, respondió Enzo. Carla sintió que su mente se nublaba. Su visión se volvió borrosa. Algo dentro de ella comenzó a gritar, a intentar salir. Recuerdos fugaces parpadearon en su cabeza, unas manos acariciando su rostro. Una voz susurrando, siempre estaré contigo. Un colgante con iniciales entrelazadas. Se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza. No es verdad. Enzo la sostuvo antes de que cayera. Recuerda, Carla, quién eres realmente. Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó. Enzo se giró de inmediato. Carla apenas podía mantenerse de pie. La voz de Mateo sonó al otro lado. Sabes que no puedes hablar con él. Ella miró a Enzo con pánico. Él se acercó, colocando una mano sobre la suya. No le abras, todo esto es una mentira, están controlándote. Pero Carla no podía moverse. Sus piernas estaban paralizadas. Sus pensamientos se arremolinaban en su mente, confusos, aterradores. Otro golpe más fuerte retumbó. Carla, no hagas que esto sea más difícil. Ella se giró hacia Enzo, sus ojos llenos de confusión y miedo. No sé qué hacer, confía en mí. Carla apretó los labios. La verdad estaba a un paso de ser revelada. Pero si abría esa puerta, si elegía confiar en Enzo, su vida cambiaría para siempre. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el pequeño departamento. Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba a Enzo, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y confusión. Su respiración era errática, su mente un caos de recuerdos rotos y verdades que no sabía si estaba lista para enfrentar. Carla, abre la puerta ahora. No quiero hacer esto más difícil, insistió Mateo, su tono bajo pero amenazante. Enzo se acercó a ella, con la voz firme pero calmada. Si lo dejas entrar, perderemos la única oportunidad de descubrir la verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carla apretó los labios. Sabía que si cruzaba ese umbral, su vida cambiaría para siempre. Pero ya no podía ignorar lo que su corazón le decía. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Mateo irrumpió con una expresión fría, sus ojos oscuros escaneando la habitación hasta detenerse en Enzo. No tenías permiso para estar aquí, murmuró, su tono tranquilo, pero con un peligro latente. Enzo dio un paso adelante, sin apartar la mirada. Tampoco tenías derecho a quitarle su vida. Mateo no se inmutó. Su mandíbula se tensó levemente. Ella tiene la vida que debe tener. No permitiremos que la destruyas con falsas ideas. Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo dentro de ella gritaba que estaba atrapada en una mentira. Su mirada se posó en Enzo, buscando una certeza que nunca antes había necesitado. Mateo suspiró y sacó su teléfono. Supongo que tendré que llamar a Juan. El nombre la golpeó como un mazazo. Su piel se erizó al escuchar la mención de su padre adoptivo, el hombre que había guiado su vida por años y que ahora parecía ser el centro de la mentira en la que estaba atrapada. Antes de que Mateo pudiera marcar, Enzo lo sujetó por la muñeca, apretándola con fuerza. No vas a llamar a nadie. Mateo lo fulminó con la mirada, pero Enzo no retrocedió. Sabía que ese hombre era peligroso, pero no más que la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Carla, tienes que elegir, dijo Enzo, sin soltar a Mateo. Si te vas con él, seguirás viviendo en la mentira. Si vienes conmigo, descubrirás quién eres realmente. Mateo intentó zafarse, pero Enzo lo sujetó con más fuerza. No juegues con cosas que no entiendes, siseó Mateo. Carla cerró los ojos, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Todo su mundo se tambaleaba. No quería confiar en Enzo, pero cada parte de ella le decía que la verdad estaba con él. Abrió los ojos y se encontró con la mirada intensa de Mateo. En ese instante, entendió que siempre había sido vigilada, controlada. No me iré contigo, dijo finalmente, su voz temblando pero decidida. El rostro de Mateo se endureció. No sabes lo que estás haciendo. Por primera vez, creo que sí, murmuró ella. Enzo la tomó de la mano y la guió hacia la puerta, esquivando a Mateo. Este no intentó detenerlos.
Solo los observó salir con una expresión oscura, como si estuviera grabando ese momento en su memoria. Cuando estuvieron en la calle, Carla sintió la brisa fría golpearle el rostro. No tenía idea de a dónde iban, pero al menos ya no estaba dentro de la jaula que había sido su vida. «Voy a destruirlo», murmuró Enzo mientras caminaban. Carla lo miró de reojo. ¿A quién? Enzo apretó los dientes. «A Fernández, le quitaré todo lo que tiene». Ella no respondió. Su mente aún estaba atrapada en el hecho de que todo lo que conocía podía ser una mentira. Los días siguientes fueron un huracán de caos. Enzo se movió rápido, usando cada conexión que tenía para investigar los negocios sucios de Juan Fernández. No fue difícil encontrar pruebas. En cuestión de días, los medios explotaron con titulares sobre corrupción, lavado de dinero y negocios turbios vinculados a Fernández. El golpe fue brutal. Empresas retirando contratos, inversionistas abandonando proyectos. En cuestión de una semana, el hombre más poderoso de la ciudad estaba acorralado, pero Fernández no cayó en silencio. Usó todos sus recursos para devolver el golpe. La prensa comenzó a publicar artículos sobre la obsesión de Enzo con la desaparición de Martina. Lo pintaron como un hombre desesperado, al borde de la locura, incapaz de aceptar el pasado. Fotos de él vigilando el restaurante, siguiendo a Carla, hablando con ex empleados, todo fue usado en su contra. Su reputación se derrumbó. Empresas rompieron acuerdos con él. Sus socios comenzaron a distanciarse. Los rumores de que había perdido la cordura se esparcieron como pólvora, pero Enzo no se detuvo. A pesar de todo, Carla lo apoyó en silencio. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero cada vez que miraba a Enzo, veía a un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Y entonces, un recuerdo la golpeó. Era solo un destello, un fragmento fugaz en su mente. Ella de niña, escondida detrás de una puerta entreabierta, una mujer llorando. Una voz grave diciendo, «Si recuerdas, te matarán». Carla se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que su mente se rompía en pedazos. Enzo la sujetó antes de que cayera. «¿Qué viste?», preguntó con urgencia. Carla jadeó, su rostro pálido. «Había una mujer, lloraba, me escondía de alguien». Enzo sintió que su pulso se aceleraba. «¿Recuerdas quién era?». Carla negó con la cabeza, sus ojos brillaban con desesperación. «No, pero creo que era mi madre». La frase quedó suspendida en el aire. Enzo sintió un nudo en la garganta. Si estaba en lo cierto, Carla no solo era la clave para encontrar la verdad, ella era la verdad. Fernández había destruido su vida, arrancado su pasado y convertido su existencia en una mentira. Y ahora, estaba a punto de recordar. El recuerdo aún ardía en la mente de Carla. La imagen de aquella mujer llorando, la sensación de estar escondida, la advertencia susurrada entre las sombras, «Si recuerdas, te matarán». Su cuerpo temblaba, su mente se debatía entre el miedo y la necesidad de saber más. Enzo la sostuvo con firmeza. «Estás recordando porque la verdad siempre encuentra su camino». Carla alzó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y terror. «Si Juan Fernández me crió como su hija, ¿qué hizo con mi verdadera familia?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Enzo ya no tenía dudas. Fernández había manipulado todo. Se había asegurado de que Carla nunca supiera quién era en realidad. La había convertido en su propia prisionera, borrando cualquier vínculo con su verdadero pasado. Pero la verdad estaba despertando. Un sonido metálico rompió el silencio. El teléfono de Enzo vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y sintió un escalofrío, número desconocido. Respondió con voz tensa. «¿Quién es?». La respuesta llegó fría, calculada. «Pensé que habíamos terminado con este juego, pero sigues insistiendo». El rostro de Enzo se endureció. La risa baja del otro lado de la línea hizo que Carla apretara los puños. «Ha sido un problema constante, Enzo. Y los problemas deben resolverse». Un ruido en la ventana hizo que ambos se giraran de inmediato. La cortina se movió levemente con la brisa, pero algo estaba mal. Enzo se levantó de un salto, instinto puro. «Sal de aquí», ordenó en voz baja, empujando a Carla hacia la puerta. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el vidrio estalló en pedazos. Un disparo perforó la pared justo donde Enzo estaba hace un segundo. Carla gritó, pero él la sujetó, cubriéndola con su cuerpo mientras la llevaba hacia la salida. El sonido de pisadas se escuchó en el pasillo. No tenían escapatoria. Enzo miró alrededor frenéticamente. Su única opción era enfrentar la situación. Tomó un cuchillo de la cocina y le entregó a Carla un objeto pequeño y frío, la llave de su auto. «Corre, no mires atrás», susurró con urgencia. Carla negó con la cabeza, sus ojos llenos de pánico. «No te dejaré solo». Enzo la miró con intensidad. «Si me atrapan, no habrá nadie para descubrir la verdad. Confía en mí». Los golpes en la puerta se intensificaron.
Su mente gritaba que se quedara, pero sus pies ya estaban en movimiento. Corrió hacia la puerta trasera y salió al callejón. El motor del auto de Enzo rugió cuando giró la llave con manos temblorosas. Aceleró, su respiración errática, su corazón desbocado. Dentro del departamento, Enzo se preparó para lo inevitable. La puerta se abrió de golpe y Mateo entró con 2 hombres armados. «Tu error fue no saber cuándo rendirte», dijo Mateo con una sonrisa cínica. Enzo no esperó. Se lanzó sobre el primero, hundiendo el cuchillo en su brazo antes de que pudiera disparar. Un golpe en las costillas lo hizo retroceder, pero se mantuvo en pie. «Fernández no podrá tapar esto», escupió con rabia. Mateo limpió la sangre de su labio y sonrió. «Él ya ganó, tú lo perdiste todo». Pero Mateo no sabía que Carla había escapado, y ella no iba a correr más. Condujo directo hacia la mansión de Fernández, su mente nublada por la ira y el miedo. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo. Cuando irrumpió en la propiedad, los guardias intentaron detenerla, pero su voz resonó con una fuerza desconocida. «Déjenme pasar. Sé la verdad». El silencio cayó como un golpe. Unas puertas dobles se abrieron y Juan Fernández apareció al otro lado del salón, su expresión indescifrable. «Así que finalmente has decidido pensar por ti misma», dijo con una calma escalofriante. Carla avanzó, sintiendo que la sangre hervía en sus venas. «Quiero la verdad. No más mentiras». Fernández inclinó la cabeza, evaluándola. «La verdad no te hará feliz». Ella lo miró con desafío. «No quiero felicidad, quiero saber quién soy». Fernández suspiró y se giró lentamente hacia un estante. Tomó una caja de madera y la abrió, sacando una fotografía antigua. Se la tendió con expresión neutral. Carla la tomó con manos temblorosas, su corazón se detuvo. En la imagen, una mujer con su mismo rostro la sostenía en brazos, era Martina. Las lágrimas nublaron su visión. «¿Qué le hiciste?» Fernández apoyó las manos en el escritorio. «Lo único que hice fue protegerla de ti». La frase fue un cuchillo en su pecho. «De mí. Ella iba a entregarte a alguien que no debía encontrarte. Así que tomé una decisión». Carla sintió náuseas. «¿La mataste?» Fernández la miró fijamente. «Claro que no, pero me aseguré de que nunca te buscara». La desesperación se apoderó de ella. «¿Dónde está?» Fernández sonrió con frialdad. «Demasiado tarde». Carla se tambaleó, la verdad la golpeó con fuerza. Su madre había estado viva, y Fernández había hecho todo para mantenerlas separadas. Pero ya no importaba, porque ella no era su hija. La policía irrumpió en la mansión minutos después. Las pruebas contra Fernández habían salido a la luz gracias a Enzo, quien, a pesar de haber sido capturado, logró transmitir la información. Fernández fue arrestado. Carla se quedó de pie en medio del caos, sintiendo que su mundo se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Cuando vio a Enzo salir de la patrulla, con el rostro golpeado pero la mirada intacta, supo que, después de todo, había encontrado su verdad y, por encima de todo, a su hija. Y ahora, Carla, libre de Fernández, podría buscar a su madre sin ningún peligro. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender y nos vemos en el próximo vídeo.